largo, lo cual es peligroso porque se puede alargar mucho el acto. Yo lo que les voy a proponer es el pacto de tratar de que ellos sean lo más breves posible en lo que se han preparado 10 minutos o algo así, para luego poder hacer preguntas, que les pueda hacer preguntas y se produzca un mínimo debate y sobre todo lo más importante es que vosotros participéis también. Después vamos a tener a José Ángel Miramón, que está ahí en la esquina, que es de la Diputación Provincial de Zaragoza, creo que Izquierda Unida, ¿no? Bueno, por ahí viene, sí, de Aragón en Común. Después vamos a tener a Paloma Aguilar Fernández, que es profesora, es doctora. Ellas tienen máster, pero de verdad. Ha firmado varios libros, ha escrito varios libros sobre memoria y olvido en la guerra civil, políticos de la memoria, políticas de la memoria, el resurgir del pasado. Ella trabaja más con el olvido de lo que ocurrió más que con lo que ocurrió. Lo que hemos visto hoy es las dos cosas, lo que ocurrió y el olvido. Después vamos a tener a Fernando Martínez López, que el Ministerio de Justicia, el Gobierno de España, el encargado de la memoria histórica, que nos va a poder contar cómo este gobierno va a activar la memoria histórica de Zapatero, que ha estado en la época de Rajoy un poco detenida. Él ha sido alcalde de Almería y también fue coordinador del mapa de las fosas comunes en Andalucía. Yo soy Ramón Lobo, soy periodista, creo que soy periodista, y vamos a empezar con la consejera y vamos improvisando. Bueno, buenas tardes de nuevo y en primer lugar, muchísimas gracias por permitirnos participar en este foro de reflexión, de reconocimiento, de reivindicación a los valores democráticos, a la libertad, a la justicia, a la igualdad. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es el reconocimiento de gente que luchó precisamente por estos valores y que acabaron su vida a manos de asesinos que querían desde luego silenciar todos esos principios? Por lo tanto, gracias a la organización de estas jornadas, al trabajo callado y generoso que llevan haciendo durante muchísimos años, y lo hago en la presidenta de la asociación, en Pilar Jimeno, pero simboliza claramente todas y cada una de las asociaciones y entidades que estáis trabajando durante muchísimo tiempo por la justicia, por la verdad, por la reparación, para no repetición, que son los principios que inspiran, en este caso, nuestra norma, la norma que estamos elaborando en el Gobierno de Aragón. Y gracias a todos ustedes por venir una tarde, a las 4 de la tarde, por querer compartir precisamente este pequeño debate que, como decía el moderador, y ya nos ha medio amenazado, con que seamos relativamente laxos un poco en los tiempos, ¿no? Y un político, cuando dice no me voy a alargar mucho, es absolutamente peligroso, porque hace todo lo contrario normalmente. Así que voy a intentar de verdad ir un poquito al meollo, a una reflexión general y a lo que creo que debe de llevarnos a las administraciones, a los poderes públicos, en esa responsabilidad, en esa obligación ética que tenemos en este momento de simbolizar, de visualizar, no solo de acompañar, sino de tomar una parte activa precisamente en la reparación, que es la mesa que nos ocupa en esta tarde, en la reparación, en el recuerdo de las víctimas, en su reivindicación y en las políticas públicas, incorporar precisamente de manera transversal todo eso en las políticas públicas de las diferentes instituciones. Y es verdad que a veces, y entiendo que la organización de estas jornadas pues merecía, ¿no?, el separarlo por precisamente darle más agilidad, pero hablamos de reparación, hablamos de verdad y hablamos de justicia como si fueran departamentos estancos, ¿no? Y desde luego no hay reparación si no hay justicia, y la justicia viene avalada indiscutiblemente por la verdad, ¿no? Por lo tanto, son evidentemente tres elementos que van siempre unidos uno tras otro. Y digo que cuando nosotros llegamos al gobierno y habiendo, teniendo un paréntesis muy doloroso, ¿no?, para la gente de izquierdas, en el que dejó de desarrollarse, yo entiendo que puede denominarse que la ley de memoria que aprobó el gobierno de Zapatero pues pudo ser más ambiciosa y más atrevida por unas partes, pero a veces
intentamos llegar a ser efectivos en lo que hacemos, ir ganando terreno, ¿no? Bueno, pues después de un paréntesis precisamente de inacción, de silencio, como nos ha acostumbrado la derecha a lo largo de los años de la historia de nuestro país, bueno, pues cuando entramos a gobernar, los nuevos gobiernos, gobiernos fundamentalmente de izquierdas y en concreto en Aragón, nos planteamos como una política estratégica, como un eje estratégico, el desarrollo precisamente de no solo de una ley, sino de acciones, de un plan de acción transversal que recuperara, que pusiera en valor la memoria democrática, ¿no? Tanto y tanto trabajo que habían estado haciendo entidades y asociaciones al margen, muchas veces, de las instituciones. Y llegamos y empezamos a elaborar una ley de memoria democrática que tenemos, hay que decir que el único partido que votó en contra y que hizo una enmienda a la totalidad de ese documento, somos 7 partidos en el Parlamento, lo digo, hay mucha gente de Aragón, pero otros que no, somos 7 partidos políticos que representan en este momento la soberanía popular, y solo uno hizo una enmienda a la totalidad, que fue el Partido Popular, y quiso devolver ese documento. Yo espero, y me acompaña además aquí el director general de Memoria Democrática de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, que pueda prosperar y que al final de este año, antes de que acabe el año, podamos tener esa ley de memoria democrática que dignifique precisamente, no el recuerdo, que dignifique los lugares, los espacios públicos, que rindan un homenaje precisamente a la gente, sino que dignifiquen precisamente los valores por los que lucharon tantas y tantas personas que perdieron la vida. Iniciamos, como decía, un camino de reparación, distintos caminos, distintos ámbitos. Yo digo que puede haber diferentes prismas, diferentes ópticas políticas de enfrentarnos a esto, óptica política, jurídica, pero todas tienen que atravesar la óptica de la condición humana, una óptica con latido, una óptica sensible y comprensiva. Y empezamos a trabajar en diferentes caminos de reparación. El principal, evidentemente, era el reconocimiento oficial de los crímenes del pasado, ¿no? Y esa arbitrariedad y esa brutalidad que hubo en el franquismo por silenciarlos, por tenerlos absolutamente en el olvido. Y dignificar precisamente y reconocer a las víctimas del fascismo. La necesidad, evidentemente, de tener una presencia institucional, de que los poderes públicos, las distintas instituciones, desde lo local hasta lo autonómico, acompañando precisamente esos actos, como decía, legitiman claramente el origen y la barbarie precisamente de aquellas personas que lucharon por defender valores que en este momento nadie cuestionamos, ¿no? Por lo tanto, el acompañamiento, la visualización, el empoderamiento, y no me gusta mucho esa palabra porque ya está muy manida, precisamente de toda esta gente que sufrió, que luchó con su vida por mantener un gobierno democrático, elegido democráticamente y que defendía al trabajador, que defendía la igualdad, la justicia social y la libertad, y que los poderes públicos nos pongamos a la cabeza, seamos proactivos precisamente en políticas en su defensa, era una de nuestras prioridades. Y lo hicimos hace muy poquito, el año 38 fue brutal, en 1938 fue brutal en Aragón, y precisamente lo hemos ido haciendo con distintas cosas, además de hacer una línea de ayudas directamente, de ayudas a asociaciones de memorias, entidades que todavía son cortas, ¿no? Tenemos en torno a 225.000 euros en ayudas que no había, y entiendo que nada es suficiente, ¿no? Cuando hay muchísimo trabajo que hacer y cuando además las exhumaciones exigen una inversión importantísima de dinero, pero hemos puesto una línea de ayudas precisamente para colaborar, cooperar, hacer de esa memoria compartida y ayudar a las entidades. Y luego hemos ido situando espacios, territorios que han sido especialmente duros para simbolizarlos precisamente y para dar la oportunidad que la sociedad se conciencie, se sensibilice con este asunto, ¿no? Estuvimos el 3 de marzo de este mismo año en el 80 aniversario del bombardeo de los fascistas italianos en el municipio de Alcañiz, que fue una barbarie superior a la de Guernica y que sin embargo
muchos de nosotros, yo soy de la provincia de Teruel, desconocíamos. Bueno, pues hemos hecho precisamente de esa barbarie, de esa invasión, el Día de la Memoria Democrática en Aragón. 3 de marzo lo hemos ya identificado como el Día de la Memoria de Aragón. En marzo estuvimos también, que se cumplía el 80 aniversario de otra de los eventos más desoladores que tuvieron en Aragón, que fue la batalla de Caspe, donde hemos también inaugurado un monumento a los brigadistas internacionales y que además pudimos contar precisamente con el único brigadista, con uno de los únicos brigadistas que se mantiene todavía en vida, y fue un acto tremendamente emotivo. Y en junio también inauguramos el primer lugar de la memoria democrática en el túnel de Bielsa, un escenario también durísimo que vio como 7.000 republicanos, soldados republicanos y más de 4.000 civiles tuvieron que salir exiliados a Francia tras la victoria franquista por la batalla de la Bolsa de Bielsa, la conocida Bolsa de Bielsa. Y la verdad es que me viene a la memoria, y creo que es bueno hacerlo, estas imágenes, ¿no?, de la salida de miles de aragoneses de nuestras tierras, cuando hay gente que se indigna o que se ruboriza cuando vemos imágenes en este momento de gente, de refugiados que tienen que salir de su país por razones políticas o religiosas, ¿no? Y por tanto, el tener, el empatizar, que nosotros en Aragón, que muchos aragoneses, muchos españoles tuvieron que salir de su lugar con lo opuesto prácticamente, por razones de intolerancia, de falta de respeto y porque no pensábamos lo mismo políticamente o religiosamente. Creo que es interesante hacer esa reflexión de presente para poder entender lo que pasó en el pasado y sobre todo proyectar con acierto el futuro. O el documental de Gurs, que tenemos aquí a Fernando, a Anabel, que han hecho pues de la educación un asunto absolutamente transversal y que pues que debería de ser el eje nuclear de cualquier política pública, la apuesta por la educación, por una educación veraz, una educación en la que fuéramos capaces de despertar precisamente la curiosidad y de hacer entender a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes la realidad de nuestra historia. Como decía Machado, la verdad, no tu verdad, ¿no? Y además quiero que vengas conmigo a descubrirla. Por lo tanto, pues ese gran documental que hizo, desde luego, crear una conciencia a chicos y chicas de bachillerato que fueron y que vivieron claramente lo que es vivir en el exilio, en un campo de concentración. En definitiva, la reparación es eso, ¿no? Es reconocer una historia, por dura que fuera, asumir la historia y reconocer en la gente que sufrió, en nuestras víctimas, el valor que tuvieron, y hacerlo y dignificarlo precisamente y prestigiarlo con el apoyo institucional desde los poderes públicos, no solo desde las entidades que lo hacéis y lo lleváis haciendo durante muchísimos años, no solo de las familias, que conlleva desde luego una cuestión afectiva e íntima, sino de los propios poderes públicos y de las instituciones. Y nuestra ley de memoria, la verdad es que ha tratado también de situar a la gente más vulnerable dentro de la vulnerabilidad que supuso, ¿no?, la guerra civil, y a situar dos sectores emblemáticos que sufrieron muchísimo, ¿no? La violencia contra la mujer, que viene muy especificada en nuestra ley de memoria, y los presos que estuvieron realizando trabajos pesados de obras públicas y privadas en condiciones lamentables, ¿no? Una cosa que coincidimos claramente en este momento y que tenemos grandes esperanzas depositadas y confianza en el nuevo gobierno liderado por Pedro Sánchez, y que entiendo que va a dar pasos decisivos también en la búsqueda de la verdad y en esa reparación tan ansiada. Y por último, me gustaría, por acabar rápido, intentar ser breve, dentro de las líneas de los planes de acción que hemos desarrollado en el Gobierno de Aragón, tenemos un proyecto que nos ilusiona y que es el eje nuclear, que es el futuro museo de la Guerra Civil española en Teruel, en la ciudad de Teruel. Teruel fue una provincia, pero una ciudad absolutamente masacrada,
y por tanto nos parece un lugar ideal para hacer un escenario de reflexión individual, de investigación, donde quepan todas las asociaciones, las entidades, para aportar precisamente y para crecer e ir de alguna manera construyendo esa memoria compartida. Un museo que trata de ser un museo referente, porque no hay en España todavía un museo de la Guerra Civil Española. Puede haber centros de interpretación y nosotros tenemos la ambición, el coraje también, porque no es fácil plantar cara todavía a los poderes que existen, poderes fácticos que existen, pero tenemos un trabajo, es un proyecto que surge del territorio durante muchísimos años de trabajo con entidades que han trabajado muchísimo, los Pozos de Caudea, asociaciones memorialistas que trabajan mucho, que ya era un proyecto que surge del proyecto Amarga Memoria que tenía el gobierno de Aragón a partir del 2007 y que nosotros hemos retomado y que trata de ser y de tener un carácter universal y de ser un referente nacional e internacional y sumarnos precisamente a esa red de museos internacionales que abordan el conflicto, que abordan las guerras mundiales y en este caso las guerras civiles. Y me gustaría acabar con y luego someterme a cualquier consideración, con una imagen de lo que es el proyecto de este museo que ya está iniciándose, que espero que a principios del año que viene, el primer trimestre del año que viene, podamos empezar las obras de este sueño que será hecho realidad y que va a suponer un antes y un después también para todos que creemos que, como decía esta mañana yo, no hay olvido y tenemos que reivindicarnos precisamente para luchar por eso. Así que, David, si quieres, vemos estas imágenes del futuro museo de la Guerra Civil en España. Se hizo un homenaje a los 9 diputados y a los 6 funcionarios de la institución que fueron asesinados en el 36. Además,
se hizo por unanimidad, lo cual era una cosa pues, como rara a nivel, ya no de la comunidad, sino a nivel del Estado. Pero bueno, se logró hacer no sin las presiones que tuvimos que hacer algunos de nosotros y de nosotras. En abril del 2016 también pudimos borrar la placa que había en la Plaza de España, en la fachada de la Diputación Provincial, una placa psicología franquista con un escrito. Pudimos borrarla, retirarla y hacer en el jardín del instituto también un homenaje a estos diputados y a funcionarios, colocando la placa que nos había colocado hasta entonces y que está colocada ahí en el jardín y que podéis pasar a visitarla. También en 2017 creo que fue un hito bastante bonito, se le concedió el máximo galardón que se suele dar en Diputación Provincial, la medalla de oro de Santa Isabel de Portugal, se concedió a nivel colectivo a todas las asociaciones memorialistas de Aragón, que es un acto también muy entrañable, bastante bonito, que pudimos celebrar allí todos juntos. Y lo más importante fue que desde 2016, ya con el gobierno de Juan Antonio Sánchez Quero y a propuesta del Grupo Provincial en Común, al que pertenezco, pues sacamos una línea de ayudas para las asociaciones memorialistas, una línea de ayudas que financia pues, tanto sumaciones como identificaciones, como actos de reparación, pues, etcétera, etcétera, etcétera. También pusimos en la misma línea que pudieran beneficiarse también las asociaciones de bebés robados, que hasta entonces no podían entrar en ellas. Y para nosotros pues creo que fue un hecho pues, bastante bueno, que fue un pionero aquí en la comunidad, que logró que las demás instituciones empezaran a trabajar desde otro enfoque el tema memorialista y que se desarrollaran pues, acciones dirigidas a la recuperación y dirigidas a las asociaciones memorialistas, que al final son las que merecen todo nuestro reconocimiento, por lo menos el mío, porque con su trabajo incansable, con su tesón, con su tozudez, muchas veces podemos decir, pues han conseguido no solo que hoy pues estemos hablando aquí de reparación, sino que el olvido pues no nos ganará en esta batalla. En este sentido y en pleno proceso, como decía antes Maite, de alumbramiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, sí que me gustaría expresar el deseo, para que no se olvide, de que es importante que estas asociaciones pues, participen y tengan un destacadísimo espacio en la elaboración y en la aplicación de esta política de memoria. Creo que tenéis que participar, es importante que participéis y creo que es muy importante que esa opinión tenga un peso como en cómo se van a desarrollar esas actuaciones y que se tenga plena capacidad para proponer y para seguir haciendo el trabajo que, como por ejemplo habéis hecho ahí en FAEN con las jornadas que hoy estamos teniendo aquí. Y yo creo que apoyar a las asociaciones memorialistas sin suplantarlas es importante, dejándole su espacio, es el reto que las políticas públicas pues, debemos de asumir. Y espero que todos y todas, los que estamos por lo menos en esta mesa, nos involucremos en ello y estemos a la altura de las circunstancias. Pero hablando de la reparación, pues claro, nuestra jurisprudencia dice que la reparación es la reposición por parte de un criminal de una pérdida causada a una víctima. Y nosotros entendemos que es el derecho que tienen las víctimas de los crímenes de guerra o de lesa humanidad a haber compensado los daños sufridos. La aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue un hito en este país. Hay que decirlo así y hay que decirlo bien alto. La ley por Rodríguez Zapatero pues fue un hito que se tuvo en este país. El problema es que luego la derecha prácticamente la ha anulado. La ha derogado, la dejó con 0 euros y no se ha podido desarrollar nada. Como decía Maite también antes, pues la ley tampoco se pudo, o podemos entender que no ha sido lo ambiciosa que todos deseábamos que fuera. Ha tenido alguna laguna. Y yo creo que hay cosas que hay que recuperar. Cosas como que la reparación integral a las víctimas del franquismo pues debería de ser tanto moral, como política, como jurídica y como económica. Y esto en la ley del 2007 no se hacía eco. Habrá que elaborar una propuesta que reconozca de forma oficial a las víctimas del franquismo, que tenga como objetivo básico el abrir todas las fosas que hay en España. Habrá que abrir todas las fosas, habrá que abrir todas las cunetas y habrá que rescatar a todas las víctimas del franquismo
y rescatar a todos los desaparecidos, incluyendo también a los bebés robados, ¿por qué no? También se hizo en el posfranquismo. Ahora hay que sancionar la apología del fascismo, cosa que ahora no está sucediendo, lo estamos viendo todos los días. Los fascistas están campando libremente ahora por nuestras calles. Y parece ser que no se toman medidas contra ellos, al revés que a cualquiera de nosotros sorprende por cualquier comentario o por cualquier acto de blasfemia, que esto ya es más, que se esté castigando la blasfemia. Habrá que cambiar el nombre del Valle de los Caídos. Y habrá que darle otro uso. Entendemos. Porque creo que eso sí que es un anacronismo. Creo que en ningún país realmente democrático se puede permitir que un fascista, que un golpista, que un asesino siga teniendo ahí un reconocimiento a costa del Estado español. Creo que la restitución también debe haber una puerta que aún no ha sido examinada, y es el expolio que sucedió durante la guerra civil y después de la guerra civil, durante toda la dictadura. La obligación del Estado debería restituir los bienes, tanto inmuebles, como dinero, como bienes muebles, como archivos, etcétera, etcétera, etcétera. También debería haber desarrollado un texto legislativo que sirva para emprender un camino democrático en el que la impunidad de los crímenes de lesa humanidad no tengan cabida en España. Y eso no se ha conseguido tampoco. Y para nosotros es importante también ampliar el marco temporal. El franquismo no terminó en 1975, no nos engañemos. El franquismo terminó en 1982, cuando el gobierno del PSOE, cuando hubo el primer gobierno del PSOE. En el 81 tuvimos un golpe de Estado, en el 82 hubo ya un gobierno del PSOE y a partir de ahí se pudieron cambiar una serie de leyes dirigidas tanto a los militares como a la policía, gentes que seguían ocupando puestos, franquistas que seguían ocupando muchos puestos en la dirección tanto del Ejército como de la Policía Nacional. La ley de amnistía creemos que es un anacronismo también. ¿Cómo podemos tener una ley de amnistía que equipara a las víctimas y a los verdugos? Que sigue siendo imposible de eliminar, que sigue siendo imposible de hacer justicia para ellos. La ley también tendrá que definir como víctimas de graves violaciones de derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario a todos los que subieron los actos represivos del golpe de Estado hasta el final de la transición. La compensación económica a las víctimas, la planificación de programas de reconocimiento a las brigadas internacionales y a la guerrilla antifranquista, y de manera especial también a las mujeres represaliadas, a los agresores sexuales. Y habría que hacer una oficina de víctimas que velara porque esta ley se cumpliera y se aplicara, porque la ley no se está aplicando. Ahora parece ser, como bien decía también anteriormente, que se están dando otros pasos. Parece ser que se lleva otro camino, pero sabemos que es muy difícil y que no lo estamos haciendo bien. Habrá que hacer un mapa de cosas también. Tiene que ser primordial. Y habrá que dar de dinero en el caso de los bebés robados, que ya había mucho campo cuando se seguían robando bebés en España. Habrá que abrir los archivos públicos y los eclesiásticos, y habrá que obligar a las entidades privadas que poseen documentación oficial a que la reintegren al patrimonio público. Y en esto sí que pongo el punto de mira la Fundación Francisco Franco, que sigue teniendo muchos archivos que los están guardando. Es un ilegítimo jefe de Estado. Y habrá que ilegalizar la apología fascista, que lamentablemente no se está haciendo. Habrá que sancionarla penalmente a todos los totalitarismos. También habrá que trabajar y habrá que proteger la memoria de los españoles exiliados. Ahí tenemos a Raimón, que viene de tierras de memoria y lucha, de Orgón. Ahí están trabajando, que no se les tiene el reconocimiento que tenemos que tener. Y de los deportados a los campos de concentración nazis también. Que habrá que hacer, como se hace en toda Europa, pues el 8 de mayo, un día de homenaje a las víctimas y a los defensores y defensoras de la democracia. En muchos países europeos se está haciendo, pues el día que terminó la Segunda Guerra Mundial. Creo que actos como
como estos identifican a todos y a todas. La regulación de la parafernalia franquista, que tenemos pueblos muy cerca que siguen teniendo placas en sus calles. La ley está instaurada, pero parece ser que no se cumple. Por lo que se diga aquí, no los ha retirado aún. Y habrá que establecer también las garantías de la no repetición. Y habrá que enseñarlo en los colegios, en educación. En las escuelas no se está enseñando nada acerca de la Guerra Civil Española. Nadie sabe, los niños y las niñas, la Guerra Civil Española que sucedió en el franquismo. No se está contando, no se está diciendo, no se están enterando. Y habrá que interpretar la ley de amnistía que no debe seguir siendo actuando como un muro de impunidad para los crímenes del franquismo. Porque eso no está de acuerdo con el derecho internacional. Imagino que luego la Mesa de Justicia tratarán más el tema, pero bueno, para nosotros la ley de 2007 creemos que se queda corta. Tenemos que preparar una nueva ley que dé cabida a todas estas modificaciones de ley que tenemos que tener para la reparación, para la verdad y para la justicia. Gracias. Someterse a los 12 minutos aproximadamente para que ustedes luego tengan tiempo de intervenir. Muchas gracias. Aprovechando que los responsables públicos han cumplido también con su tiempo, a lo mejor yo no soy tan eficaz, pero bueno, lo voy a intentar también. Bueno, comienzo por dar las gracias a Pilar Jimeno, a Olga Alcega y a todos los miembros y ya amigos de AFAEM por haberme invitado a participar en estas jornadas. Yo creo que es fundamental dar apoyo a todas estas asociaciones que con muchísima tenacidad y muchas veces sin ayudas económicas llevan muchos años realizando todo tipo de acciones encaminadas tanto a recuperar la memoria de los suyos y no solamente de los suyos y a dignificar su recuerdo. Bueno, cuando Pilar me pidió que participara en estas jornadas pensé que no era la ocasión para aburrir a la gente con gráficos y estadísticas, que es lo que normalmente hago cuando hago una presentación sobre mis investigaciones, sino para hacer algo un poco diferente y quizá un poco más emotivo, ¿no? En esta mesa que está destinada a la ley de reparación me gustaría compartir muy brevemente algunos de los aprendizajes que he extraído a lo largo de los últimos años, ¿no?, de mi experiencia investigadora, particularmente de los últimos años en los que he hecho más entrevistas y me he centrado precisamente en aquellos primeros actos de lo que hoy denominamos memoria histórica llevados a cabo a nivel municipal, que hasta ahora sabíamos muy poco de ellas. Habíamos hecho un relato sobre la transición muy general y nos habíamos centrado muy poco en la vida municipal, que es muy rica y muy desconocida, ¿no? Estas iniciativas, que a mí me gusta denominar de autorreparación, y precisamente estamos en una mesa que se llama de reparación, surgen para cubrir las lagunas que estaba dejando el Estado y que continúa dejando, y comenzaron a impulsarse al poco de morir Franco. Esto es muchos años antes de que surgieran las primeras asociaciones de familiares de víctimas. En vista de que las medidas de reparación que se estaban aprobando en el Parlamento español durante los primeros años de andadura democrática se centraban básicamente en pensiones, sobre todo para viudas y huérfanos de los perdedores de la guerra civil, muchos familiares decidieron obrar por su cuenta y impulsaron iniciativas de distinto tipo para dignificar a los suyos. El relato sobre la reconciliación nacional, que ya sabemos todos en qué consistió y que incidía mucho en la necesidad de dejar de lado el pasado tanto bélico como franquista, metiendo dos periodos muy distintos en el mismo paquete, fue respaldado, como sabemos, aparte de por los principales partidos políticos, por el grueso de los medios de comunicación de la época, y con ello lo que contribuyeron es a eclipsar precisamente las importantísimas actividades que se estaban desarrollando a nivel local por parte de familiares de víctimas, de alcaldes, de concejales, muchos de los cuales, por cierto, eran también a su vez descendientes de víctimas del franquismo. Hay que insistir en una cosa que me parece muy importante, y es que no lo tuvieron nada fácil. Tuvieron que superar obstáculos de todo tipo, desde trabas administrativas, amenazas de la extrema derecha, el propio miedo de los familiares de las víctimas, pero en muchas ocasiones sí que lograron recuperar los restos, desde muy poco después de morir Franco,
reinhumarlos en vistosos mausoleos con inscripciones que rendían tributo a la memoria de las víctimas, sustituir los símbolos de la dictadura por otros nuevos, mucho más acordes, claro, con los principios de la democracia, recuperar los nombres de las calles que habían tenido antes de la Guerra Civil. Y esta iniciativa muchas veces surgió de abajo arriba, ¿no? Por parte de la sociedad civil. Esto no se pudo emprender en todos los pueblos, por supuesto, pero sí en muchos más de lo que nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, el mismo Fernando Martínez, que hablará a continuación, hizo una propuesta al primer ayuntamiento democrático de su pueblo natal almeriense y finalmente consiguió la recuperación de los nombres de las calles que habían tenido anteriormente, como se acabó haciendo en muchas otras localidades. Aquí mismo, en Magallón, todavía en época del alcalde predemocrático, se permitió que la agrupación socialista impulsara entre 1977 y el 78 la construcción de lo que hemos visto esta mañana, un maravilloso monolito conmemorativo a los asesinados por los franquistas. Aquí vemos el estado actual de aquel primer monolito sobre el precioso mausoleo que hemos podido visitar esta mañana. Tal y como cuenta Jerónimo Navarra, que fue el primer alcalde de la democracia de Magallón, en un breve escrito que Pilar tuvo la amabilidad de pasarme hace unos días, se hizo una colecta y fueron voluntarios los que contribuyeron a la erección del monumento. Él explica en estas notas que el proceso no estuvo exento ni de tensiones ni de controversias. El propio gobernador civil puso muchas trabas, particularmente, como ha explicado Pilar esta mañana, a la aparición de la palabra alevosamente en el texto, hasta el punto de amenazar con llegar a impedir la inauguración. Estas amenazas no deben caer en saco roto porque ocurrieron en muchísimas localidades. Entonces, por este motivo, los familiares se vieron obligados a tener que tapar esta palabra, también lo ha explicado muy bien esta mañana con yeso, pero como ha explicado Pilar y como cuenta Jerónimo Navarra en sus notas, con el paso del tiempo y, subrayo, con un poquito de ayuda, este yeso desaparecería, pudiendo volver a verse íntegro, ¿no? Mi trabajo de campo en Navarra, La Rioja, Cáceres y Badajoz, que esto es donde está ahora centrado las investigaciones, está repleto de anécdotas tan suculentas como esta, ¿no? Placas dedicadas a los caídos que de la noche a la mañana aparecen rotas en el suelo, misteriosamente, cruces de los caídos que desaparecen de un día para otro y asoman al año siguiente al bajar el nivel del pantano más próximo, yugos y flechas que se esconden en almacenes municipales, etc. Buscando en un almacén de propiedad municipal de un pueblo de Badajoz, denominado La Garrovilla, me encontré, para sorpresa de los operarios, con varias placas dedicadas a los caídos por Dios y por la patria, que estaban boca abajo en el suelo desde hacía muchísimos años. Solamente uno de los operarios sabía que habían sido llevadas allí con gran discreción varias décadas atrás, pero es que ni siquiera los alcaldes de los últimos 20 años, que eran todos socialistas, tenían constancia de la existencia de estas placas, que siguen estando, por cierto, en el almacén municipal. En la siguiente diapositiva vemos a Francisco Cebrián, de Almendral, también de Badajoz, familiar del fusilado, explicando que antes de la llegada de la primera alcaldesa de la democracia, por cierto que fue una mujer y del Partido Comunista, antes de la llegada de esta alcaldesa, le encargaron descolgar la placa destinada a los caídos que estaba en la fachada de la iglesia principal, y él está explicando aquí precisamente en esta foto cómo la dejó caer de forma deliberada para que al hacerse añicos no pudieran volver a colocarla en otro sitio como tenían previsto. Más adelante, por cierto, él también sería alcalde de este pueblo, en este caso por el Partido Socialista. Pero no siempre fue tan sencillo. Este es el estado actual de la fachada de la iglesia principal de Orellana la Vieja, en Badajoz. El primer alcalde de la democracia, al que entrevisté hace unos años, del Partido Socialista, pidió a un albañil que tirara abajo esta placa de los caídos. Empezó, como pudo verse, por aquí, por esta esquina, ¿no? Por la esquina inferior derecha, pero estando en plena faena, tanto él como el albañil, vino un guardia civil y les abofeteó, por lo que abandonaron la tarea y hasta la fecha nadie se ha atrevido a retomar esta tarea, y este es el estado actual de la cruz. Es muy importante insistir en la valentía y en la audacia de estas iniciativas pioneras que iban contracorriente, porque lo que se estaba haciendo a escala nacional en ese momento era muy diferente. Era pasar página del pasado, pero sin leerla. Y este afán, además de dejar el pasado de lado y de establecer una equidistancia falsa entre los vencedores y los vencidos en la guerra, fue suscrito en la mayoría de las ocasiones por las cúpulas de los principales partidos de izquierda a nivel nacional, que se temían, dada la correlación de fuerzas que existía entonces, muy particularmente con la recuperación de los restos, que este tipo de iniciativas pudieran provocar algún tipo de reacción violenta por parte de la extrema derecha.
Y también había un temor que ha paralizado a los partidos de izquierda durante muchos años a que se les pudiera tildar de intoleranchistas. Esto ha sido una cosa muy obsesiva por parte de los principales partidos de izquierda. Sin embargo, también hay que destacar que a nivel local, igual que hemos visto en el monolito de Magallón, muchas agrupaciones del PSOE, de la UGT y el PC obraron por su cuenta y dieron un apoyo muy firme a los familiares cuando no fueron directamente ellas los artífices de estas iniciativas, ya que muchos de sus militantes eran precisamente descendientes de fusilados. Aquí vemos los casos de Salvaleón y Valdecaballeros, ambas localidades de Badajoz, y en las dos fueron militantes socialistas, como se puede ver aquí y en la inscripción de este otro mausoleo, los que impulsaron la construcción de los monolitos y en el primer caso también la exhumación. En el caso de Quintana de la Serena, en Badajoz, partidos y sindicatos de izquierdas convirtieron los actos de reinhumación en mítines multitudinarios, como podemos observar en esta fotografía. No puedo detenerme, porque no tengo tiempo, la multitud de exhumaciones que se llevaron a cabo en estas provincias que he citado. En algunos casos fueron organizadas por gestoras de familiares, en otros, como ya hemos visto, fueron impulsadas por agrupaciones locales de partidos y sindicatos de izquierda. Y en el caso de Navarra y por contagio de La Rioja, muchas fueron amparadas por párrocos que supieron recoger las demandas de los familiares y que dieron un apoyo importantísimo, que en muchos casos, de hecho, resultó definitivo. No pocos sacerdotes aprovecharon estos funerales para pedir perdón por la actitud de la Iglesia Católica durante la guerra y el franquismo, cosa que la jerarquía de esta institución a fecha de hoy se sigue negando a hacer. Aquí tenemos el ejemplo del multitudinario funeral que se celebró en San Adrián, en Navarra. El homenaje y la recuperación de los restos fueron promovidos por el alcalde socialista, que también fue el que más contribuyó a traer restos del Valle de los Caídos, porque la única comunidad autónoma, me imagino que lo saben, de la que se ha conseguido sacar hasta ahora restos del Valle de los Caídos es precisamente Navarra, aunque les obligaron a hacerlo con muchísima discreción, pero son hasta la fecha los únicos restos que han salido de allí, de momento. Como se puede observar, los funerales que tuvieron lugar en Milagro y en la siguiente, en Milagro y en Peralta fueron oficiados por varios sacerdotes, lo que da idea del peso importantísimo que tuvo la Iglesia en muchas de las localidades navarras. Y aquí, a continuación, tenemos un ejemplo de las docenas de recordatorios que se hicieron en los pueblos navarros y riojanos con motivo de los funerales y las renovaciones. En Peralta, los familiares acordaron explícitamente dejar de lado las siglas políticas, así que los militantes participaron a título individual, pero por ejemplo no se les permitió llevar en los ramos de flores que aportaron o en las coronas el lema por las siglas de los partidos o sindicatos a los que pertenecían. En contraste, con estos funerales que acabamos de ver, de claro predominio religioso en Navarra, por lo menos los primeros, en algunas localidades extremeñas, como la pionera de toda Extremadura, que fue Casas de Don Pedro en Badajoz, los actos tuvieron un marcadísimo contenido político. Aquí vemos 3 féretros cubiertos por las banderas del PSOE, del PC y muchos de los familiares con el puño en alto. ¿Cómo puede entenderse que 40 años después de finalizar la Guerra Civil hubiera tantas iniciativas de dignificación de restos y de exaltación de la memoria de los fusilados? Entonces habría que señalar, yéndonos ahora bastante atrás en el tiempo, que a pesar de las prohibiciones impuestas durante la dictadura franquista, las familias de las víctimas no se resignaron al olvido, igual que tampoco lo hicieron aquí en Magallón, e incluso muchas de ellas idearon distintos mecanismos para sustituir las honras fúnebres convencionales por formas de duelo alternativas. En uno de los testimonios recogidos por Sofía Rodríguez, en un precioso libro titulado Memorias de los Nadie, una historia oral del campo andaluz, uno de los familiares dice: cuando mataban a alguien había problemas. Ni las familias podían velarlos. No velarlos de cuerpo presente, porque el cuerpo no estaba y nadie sabía dónde estaba. Pero hacer una noche de duelo en una casa no podían hacerlo. Y mucho menos un vecino ir a casa a acompañarlos. Eso estaba totalmente prohibido. En España, como consecuencia de estas despiadadas restricciones, surgieron muchas antígonas. Mujeres que hicieron lo indecible por dar sepultura a los suyos cuando supieron que sus cuerpos sin vida habían sido arrojados a los campos sin enterrar. Estas familias, lógicamente, estaban aterrorizadas por lo que acabó ocurriendo en muchos casos, que pudieran ser devorados por las alimañas. Lo que hicieron en muchos casos es poner una modesta cruz al lado de
las fosas o incluso marcar las fosas para que el paso del tiempo no borrara su ubicación. Y también era frecuente, como ocurrió en la fosa de Nueva York, que aparecieran flores anónimas en los emplazamientos de las fosas el día de Todos los Santos. A veces, como en este caso, se pusieron inscripciones en árboles cercanos. En esta placa está en una encina, hoy en día todavía se conserva, que está a mitad de camino de dos pueblos, uno estaba en zona franquista y en zona republicana, en Badajoz. Nadie sabe cuántos años lleva allí, pero fueron muchísimos los que fueron sepultados allí. Y en esta otra imagen vemos una lápida que ya se puso a principios de los años 60, lo pusieron unos familiares de personas que fueron arrojadas a la cima del raso de Urbasa, en Navarra. Primero sellaron la cima con unas piedras y una capa de hormigón para protegerla y luego añadieron una lápida conmemorativa, que es la que aparece aquí. En la izquierda, con una frase que decía un recuerdo y una lágrima, y los nombres de unos pocos asesinados. En la otra imagen lo que aparece es una fotografía actual de este lugar en el que se observa que se ha añadido además otra lápida en el que se añaden más nombres porque como consecuencia de la exhumación que se llevó a cabo se pudieron identificar 9 de los 10 cuerpos que se encontraron. Otra de las formas íntimas de rendir tributo a los muertos consiguió la exhibición de fotografías en el ámbito doméstico. Esta era una manifestación pura del duelo privado que consiste muchas veces en composiciones fotográficas en las que se pone junto a los fusilados desaparecidos a miembros vivos de la familia. Jorge Moreno, que ha estudiado con detalle este fenómeno, afirma que las familias usaban este tipo de fotografías como sustitutivo al cuerpo al que no se había podido velar. En esta imagen que me proporcionaron en Casas de Don Pedro, se observa a dos hermanos jóvenes fusilados, Cecilia García, de 23 años, que estaba embarazada, de 5 o 6 meses de gestación, y Dionisio García, de 25 años. Ambos aparecen debajo de sus padres. Era muy habitual encargar este tipo de composiciones como forma de duelo privado y estoy convencida de que en Magaña muchas familias tienen fotografías como esta. Muchas familias, lejos de conformarse con las fotografías, se han guardado con sumo cuidado y hasta la fecha los objetos que pertenecieron a las personas fusiladas. Y esto era otra manifestación de duelo privado que permitía alimentar el recuerdo. Por ejemplo, los descendientes de la familia de Cecilia, la mujer que estaba embarazada y de la que asesinaron, conservan como un tesoro el velo que perteneció, lo siguen usando como forma de tributo póstumo y también guardan pues, sus vestidos, un abanico, el rosario que ella llevaba a misa, porque muchas de las víctimas, en contraste con lo que luego dijo la dictadura, eran católicas. Y fue precisamente gracias a estos pequeños actos de resistencia y de recuerdos privados que se desarrollaron bajo el franquismo, que pudieron localizarse luego muchas fosas y que muchas familias pudieron mostrarse tan activas en la recuperación y la dignificación de los restos de los fusilados, porque no se resignaron a los dictados de la dictadura. Quisiera finalizar con una breve reflexión sobre lo que a mí, no como investigadora, sino como persona, me han aportado los familiares de las víctimas del franquismo a lo largo de estos años de trabajo y de relación personal con ellos. Más allá del extraordinario conocimiento que sus vivencias personales me han podido aportar, he aprendido de ellos, entre otras muchísimas cosas, la importancia de preservar y de transmitir determinados valores. La inmensa mayoría de los familiares con los que he tenido la fortuna de conversar a lo largo de estos años de investigación constituyen un ejemplo de solidaridad, de coraje, de dignidad, de perseverancia y de generosidad. Muchos de ellos han sabido absorber lo mejor de los ideales por los que lucharon sus mayores y también se han esforzado en transmitírselo a sus hijos y a sus nietos, lo que explica el gran impulso que ha adquirido en España en los últimos años la recuperación de la memoria de la represión franquista. Los primeros en atreverse a exhumar restos y a darle sepultura digna mediante ceremonias multitudinarias, que eran además actos de solidaridad colectivos, fueron las viudas y los hijos de los fusilados. Pero tras unas décadas en las que este tipo de iniciativas cayeron en el olvido, han sido los nietos y los bisnietos quienes han dado un paso al frente para tomar el relevo de sus mayores. A todos ellos, y sobre todo a la primera generación, que fueron los que más se arriesgaron y los que más trabas tuvieron que vencer, va dedicada a esta breve intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que esta justamente me ha surgido la idea de que reparar sobre todo es cuidar a las personas, cuidar la memoria. Y ciertos como estos son cuidados intensivos para todos nosotros, no solo para las víctimas y los familiares. Fernando, se ha hablado
¿Se oye? Me preguntaban qué es lo que iba a comentar esta tarde como director general de la memoria histórica del Gobierno de España, y yo decía que fundamentalmente contaros lo que tenemos previsto hacer y lo que hemos empezado a poner en funcionamiento. Hay quizás una primera reflexión que viene muy al hilo de lo que estamos hablando aquí, de la reparación. Es decir, ¿por qué el movimiento de la memoria histórica? Es decir, ¿por qué mucha gente lleva mucho tiempo, además de profesionalmente, trabajando en el tema de la memoria? Es decir, ¿qué razones nos llevan? Yo diría que hay una función fundamental, y es que las víctimas de los vencedores fueron reparadas. Las víctimas de los vencedores fueron reparadas moral y económicamente. Las víctimas de los vencedores se esclareció todo lo que pasó a través de la causa general. Se les rindió homenajes, se les reparó económicamente. Muchas veces hay los comentarios, bueno, a aquella familia le dieron un estanco, etc. A las víctimas de los vencedores sistemáticamente a lo largo, especialmente de las primeras décadas del franquismo, se les tuvieron en cuenta. Sin embargo, las víctimas de los vencidos, la gente que luchó por la República, la gente que luchó por la democracia, la gente que luchó contra el fascismo, sin embargo, cayeron en el olvido y fueron estigmatizados. Es decir, eran los rojos, las rojas, y realmente pues, lo que pasaron prácticamente a una situación de invisibilidad. Yo creo que el movimiento social que se genera fundamentalmente a finales de la década de los 90 y que se conoce como el de la recuperación de la memoria histórica, que yo creo que tiene muchísima importancia para todo lo que hoy está suponiendo el movimiento de recuperación, las sensibilidades en los distintos gobiernos autonómicos o en el gobierno de España, fundamentalmente tiene sentido, porque las víctimas de los vencidos no han sido reparadas. Estamos hablando de reparación, no han sido reparadas. En el momento que termina la guerra civil, como decía antes, se les rinde homenaje a los vencedores. La dictadura rinde homenaje a las víctimas de los vencedores. La dictadura, además, repara económicamente a lo que se llamaban los caídos, por Dios y por España. Y concretamente se crea por parte de la Liturgia Nacional Católica, con un gran apoyo de los medios de comunicación de masas al servicio del nuevo Estado y con un gran apoyo también de la Iglesia Católica, se configura una memoria oficial distorsionada, maniquea, en la que sus muertos nunca eran olvidados, en lo que llamaban la cruzada contra la barbarie y contra el terror rojo. Vosotros imaginaos lo que es en cada pueblo de España los 20 de noviembre. Los 20 de noviembre, las personas mayores que estáis aquí lo recordáis como yo lo recuerdo, los 20 de noviembre todas las noches se hacía vela delante de la Cruz de los Caídos, se les recordaba. Y mientras tanto, quedaban fuera de la escena pública las víctimas de los vencidos. Y mientras tanto se les criminalizaba y se les invisibilizaba. Y esa situación de memoria distorsionada, maniquea, que estuvo funcionando a lo largo de mucho tiempo, también estuvo funcionando en los primeros años de la transición y los primeros años de la democracia. Yo he traído un pequeño texto, y aprovecho que está aquí Paloma para leérselo, porque es un texto que he recogido de uno de sus libros. Decía Paloma Aguilar ya hace unos años, dice: a falta de reconocimiento, sobre todo en el ámbito local, de las víctimas del bando vencido, la falta de reconocimiento resulta aún sangrante. A nadie se le oculta la gran asimetría que sigue existiendo en multitud de pueblos y ciudades a la hora de rendir homenaje a las víctimas de la guerra civil. Además, falta claramente voluntad política para rendir tributo público y visible a los que perdieron la guerra y a los represaliados por la dictadura. Yo creo que ajustaba perfectamente cómo se mantenía la invisibilidad de las víctimas de los vencidos, mientras que se mantenía todos los mitos de la memoria del franquismo durante esos primeros años. El franquismo fundamentalmente había creado un proceso de socialización del miedo, de terror generalizado, y que nadie contaba las cosas, era muy difícil transmitirlo. A mí mi madre no me transmitió los años que estuvo mi abuelo en la cárcel, tenía pánico a contármelo, y sobre todo cuando, por ejemplo, yo entro en la universidad y en los primeros años entro en el movimiento de
estudiantil en el Sindicato Democrático, y lo que ella temía realmente es que tuviera que ir a la cárcel, lo mismo que fue sistemáticamente durante 4 o 5 años a llevarle comida a su padre. No se transmite en esos momentos, no se transmite la memoria. Y claro, cuando llega la democracia hay necesidad de empezar a reparar, porque si no, la verdad, la situación era como muy complicado, ¿eh? Muy complicado para la propia democracia, y hago referencia a lo que decía antes Paloma, empieza fundamentalmente todo un conjunto de reparaciones de carácter económico relacionado fundamentalmente con derechos pasivos, a los militares, a los carabineros, militares republicanos, carabineros, viudas de guerra, huérfanos, niños de la guerra. Y la verdad es que hay una gran reparación económica, hay que reconocer que hay una gran reparación. Os doy un dato. Desde 1978 hasta 2006, que tenemos datos ajustados, prácticamente en este tipo de reparaciones económicas, que yo digo que son insuficientes, pero en este tipo de reparaciones económicas el Estado pone 16.361 millones de euros. Con lo cual me parece que es un dato significativo a tener en cuenta y que muchas veces no se comenta. Paloma antes comentaba algo y ella lo conoce muy bien porque lo está investigando. En los primeros momentos de la democracia sí que empezaron a hacerse toda una serie de reparaciones de carácter simbólicas, los callejeros que comentaba, cuando se empiezan a traer a líderes republicanos o líderes socialistas a España del exilio. Yo recuerdo todavía lo que fue el entierro de Largo Caballero en Madrid, o el entierro, por ejemplo, de Diego Martínez Barrio en Sevilla, que fueron entierros de masa. Empezamos a recordar a nuestros dirigentes republicanos. Y empezaron a hacerse las primeras exhumaciones, sin rigor científico. Ella lo conoce muy bien porque lo está investigando, pero empezaron a hacerse. Esto llega en un momento determinado que, a pesar de las dificultades, se paraliza. Y realmente lo que se empieza a situar de una manera muy generalizada es situar el marco del olvido, situar de nuevo en la invisibilidad a lo que son las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Es en ese contexto cuando, bueno, tan solo los historiadores dejan o trabajamos en este tipo de temas. Pero no hay una política, no hay políticas de memoria desde el punto de vista del Estado. A mí me parece que hay fechas importantes que marcan todo este movimiento. Yo recuerdo en el 20 aniversario de la muerte del dictador, cómo hay un proceso de reforzamiento de lo que llamamos el revisionismo. Es el momento en el que se empieza con fuerza por parte de historiadores como Pío Moa, como César Vidal o pseudohistoriadores, a dulcificar la historia de la dictadura. Es cuando se empieza a decir que hay que pasar página. Es cuando se dice que la República es la que tiene la culpa de la guerra civil y que por tanto es la República la causante. Es el momento en el que cuando se intenta condenar el franquismo, no se condena unánimemente al franquismo. Hasta el año 2 no se condena el franquismo. Y en ese momento de revisionismo histórico, de vuelta al relato del pasado, de la dulcificación de la dictadura y del dictador, cuando surge un movimiento que me parece muy interesante, que es lo que se llama la generación de los nietos. Esa generación de que quieren saber qué pasó con sus familiares, quieren saber qué pasó con sus abuelos, quieren saber. Y yo creo que eso es un elemento clave y fundamental para lo que fue los inicios con fuerza de la recuperación de la memoria. Es cuando el movimiento de recuperación de la memoria se pone en la agenda pública. Es cuando empiezan las autonomías a preocuparse del tema de la memoria. Es cuando en el año 2002 se condena por primera vez el franquismo. Es cuando se empiezan a hacer las primeras exhumaciones con rigor científico. Y es el momento que me parece muy interesante que todo este movimiento que ya está en la agenda pública, de alguna manera empieza a exigir que haya políticas de Estado. Yo creo que la ley de 2007, que antes se ha comentado en esta mesa, es el resultado, de alguna manera, de esas presiones por parte del movimiento de la memoria histórica, y que supone, sin lugar a dudas, un salto espectacular en lo que es la historia de las políticas de memoria,
entre otras cosas porque sienta las bases de la dignificación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Y no solamente eso, sino que se empiezan a hacer exhumaciones con carácter científico. Se abre una oficina de víctimas, se hace un mapa de fosa oficial, que todo se yugula en el momento que el Partido Popular llega al gobierno en el año 11 y entonces decide ahogar la memoria histórica. Como en ese momento precisamente lo que hace el Partido Popular es volver a conectar sociológicamente con algo que no había terminado de perder, y es su vinculación con el franquismo. Y es curioso, 7 años prácticamente de paralización que tan solo se subsanan por las políticas de memoria que llevan a cabo cantidad de ayuntamientos, cantidad de diputaciones y cantidad fundamentalmente unas cuantas comunidades autónomas. Ahí se mantiene viva la memoria y sobre todo las asociaciones de memoria que siguen la batalla por recuperar la dignidad de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y bueno, yo creo que estamos en un momento clave. En un momento clave que es el momento de plantearnos qué hacer y cómo hacer políticas de memoria de futuro. Desde luego, desde el gobierno nos hemos planteado hacer una reforma integral de la ley de 2007, por varias razones. En primer lugar, porque a lo largo de 10 años de desarrollo se han puesto de relieve un conjunto de insuficiencias que prácticamente impedían que cumplieran los objetivos fundamentales. En segundo lugar, porque las organizaciones internacionales humanitarias nos vienen reclamando que implementemos las políticas de memoria a los gobiernos españoles. Y el Partido Popular ni puñetero caso a todos los requerimientos que sistemáticamente le han hecho desde el relator de Naciones Unidas con el informe del 2004, el grupo de trabajo forzado e involuntarios por parte del Consejo de Europa. Ni caso, pero sin embargo nos plantean que implementemos las políticas de memoria fundamentalmente por razón de defensa de los derechos humanos. En tercer lugar, hay otro elemento que nos lleva a la reforma integral de la ley de memoria, y es que hay un conjunto de comunidades autónomas que ya han hecho sus leyes de memoria histórica y democrática y son más avanzadas en este caso que la propia ley de 2007. Y en último lugar, a mí me parece que hay un elemento fundamental, y es que una ley y las políticas de memoria tienen que recoger las demandas de las asociaciones de memoria, de las asociaciones de víctimas y de las asociaciones de familiares. Nos parece que esos son 4 hitos fundamentales. Y en función de eso, ¿qué ponemos en funcionamiento? Vamos a poner en funcionamiento elementos clave que nos permitan, primero, que sea el Estado quien lidere el proceso de las exhumaciones. Hasta ahora eran los familiares y las asociaciones de memoria. Precisamente el relator de Naciones Unidas decía que tenía que ser el Estado el que liderara. Eso no quita a que también las asociaciones ayuden y lo hagan, pero que la política fundamental sea el Estado. Y el Estado no solo es el gobierno central, sino que el Estado son las comunidades, el Estado son las diputaciones, el Estado son los ayuntamientos y el gobierno central. Y hay que actualizar el mapa de fosas. Y vamos a iniciar el proceso de actualización del mapa de fosas. Y hay que hacer un censo de víctimas, que este país no tiene un censo de víctimas y es súper necesario. Cuando llegas a cualquier país de Europa, tienen su censo de víctimas. Y hay que hacer un banco estatal de ADN, porque una vez que se sacan a los familiares de las fosas comunes, evidentemente no se saben quiénes son. Habrá que entregarle a los familiares esos restos para que le den digna sepultura. Por tanto, uno de los elementos clave del futuro es un plan anual y cuatrienal de fosas comunes, de exhumación de fosas comunes. Hay otros elementos que no quiero dejar de comentar. En primer lugar, me parece que hay que avanzar a lo que son la nulidad de los fallos y de las sentencias. Si los tribunales son injustos e ilegítimos, los fallos y las sentencias son nulas. Y eso evidentemente lo vamos a plantear de una manera inmediata en la reforma de la ley que vamos a llevar a cabo en un espacio corto de tiempo. Por otro lado, hay otro elemento que me parece significativo. En ese tipo de exhumaciones, ya antes José Ángel lo planteaba, no hay que olvidarse de los bebés robados, hay que introducirlos. ¿Y cómo superamos uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta ahora? Uno de los grandes problemas que hemos tenido hasta ahora es que se va a una exhumación
y la justicia mira para otro lado. Ahora no, el planteamiento que vamos a hacer es que sean precisamente los órganos jurisdiccionales de la justicia los que pongan en funcionamiento el proceso de búsqueda de los desaparecidos. Esto es fundamental, también de los bebés robados, como elemento clave. Por otro lado, nos parece fundamental otra cosa, y es el hecho de que a los partidos políticos y a los sindicatos se les devolvieron, no en su totalidad, pero se les devolvieron los bienes. Y la pregunta es la siguiente: ¿y por qué no a los particulares? Que le fueron incautados sus bienes y que fueron sancionados por los tribunales de responsabilidades políticas. También lo vamos a avanzar en la ley. Después vamos a abrir la oficina de víctimas de una manera prácticamente inmediata por parte de la Dirección General de la Memoria Histórica. Vamos a ilegalizar, vamos a plantear la ilegalización de las asociaciones y de las fundaciones que en este momento hagan apología del franquismo, del fascismo y del nazismo. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos fundamentalmente por una idea, porque lo que pretenden es suplantar los valores democráticos, pretenden suplantar la democracia y evidentemente están en neta contradicción con una sociedad democrática y con una sociedad de valores. Yo voy a terminar y no de una manera rápida. El año que viene se cumplen 80 años del gran exilio español. Cerca de 500.000 de republicanos y republicanas españolas tienen que tomar el camino del exilio. Vamos a hacer una conmemoración tanto en Francia, en España, como en los países iberoamericanos. Vamos a hacer la conmemoración del exilio. Entre otras cosas, porque hablando con muchos exiliados, con muchos hijos de exiliados, con muchos nietos de exiliados, tienen una gran orfandad, se sienten huérfanos de la democracia española, porque dicen que no lo han tratado bien. Vamos a intentar el año que viene hacer una gran conmemoración del 80 aniversario del exilio. Cuando os digan por ahí que esto es abrir heridas, decirles que no. Cuando en este momento y dentro de pocos días se va a exhumar definitivamente los restos del dictador del Valle de los Caídos, y aquí ya se han hecho valoraciones sobre ello, no estamos abriendo heridas, como dice la derecha. Lo que estamos es empezando a cerrar heridas, porque son muchas las heridas que quedan abiertas en este país porque no se han reparado definitivamente a las víctimas de los vencidos. Y decirles a mucha gente cuando los diga, decirles lo siguiente: en este país realmente empezaremos a cerrar heridas cuando se abran las fosas comunes y entreguemos a sus familiares los restos que tienen en esa fosa para que les den digna sepultura. Nada más y muchas gracias. Escuchar a Fernando, no sé si hay todavía gente que tiene dudas que el gobierno no aspira a llegar hasta el 2020. Yo conocí a un escritor que se llama Iván Klima en Praga, que me dijo, pensando en la República Checoslovaca que existía todavía, me dijo que cuando un país vive 40 años bajo una dictadura hay una pérdida colectiva del derecho de la dignidad, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, y recuperar toda la dignidad que está enterrada es parte de una tarea común. También conocí a Ricardo de Prada, un juez muy popular con el Partido Popular, que es el de la URSS. Estaba en Bosnia en el año, no me acuerdo si era después de la guerra. Él era uno de los jueces internacionales del Tribunal Penal, del Tribunal de Derechos Humanos, que se llamaba, que era dependiente del Tribunal Penal Internacional de La Haya, que juzgaba los grandes casos. Él me dijo que había como unos 10.000 criminales de guerra en Bosnia, más o menos, y que cuando se producen violaciones masivas de derechos humanos es imposible la justicia completa. Siempre habrá alguien al que no se va a poder llegar, siempre habrá una mujer de Focha que se va a tener que cruzar con su violador. A mí esto me impactó mucho porque es cómo se consigue la justicia. Y él me dijo que hay que conseguir una cantidad de justicia suficiente para que la gente piense que se ha hecho justicia. ¿Cómo se consigue esa justicia? En el caso de Bosnia era muy sencillo, deteniendo a los principales responsables, como Karadzic, Mladic y demás. Pero, por ejemplo, luego en Sierra Leona, hablé con un amigo que era cura, entonces ahora ya no es cura, Chema Caballero, que es un experto en niños soldados. Es fundamental escuchar a las víctimas. También aquí hay una cantidad de escucha limitada. En
Sudáfrica se hicieron las comisiones de la verdad, donde la gente hablaba, donde había una especie de amnistía vinculada a tu reconocimiento del delito. Hubo una escena donde Desmond Tutu, que era el que dirigía esta comisión, donde un policía empezó a explicar cómo mataron a un chico, cómo lo trocearon y cómo luego lo cocinaron para hacerlo desaparecer, y la madre, que estaba ahí presente, se levantó y dio las gracias. Entonces Desmond Tutu, pues claro, el obispo dijo, Dios está aquí. Bueno, son esos, ¿qué necesitaba esa mujer? La verdad, simplemente eso. En Sierra Leona hubo una comisión que recorrió, de Naciones Unidas, que recorrió Sierra Leona durante 2 meses hablando con mucha gente, que hablaría con un 1% de las víctimas. Las demás víctimas hay que buscar mecanismos para que puedan seguir hablando, como sucede ahora en Colombia. Aquí, bueno, ya han muerto todos, o casi todos, pero el silencio sigue estando, y por eso es tan bonito esto de rompiendo el silencio. Y es eso, simplemente. Y la gente que se opone a que se hable de estos temas, o que el Estado se implique en la búsqueda de los desaparecidos, deberían venir a este tipo de exhumaciones, donde no hay odio, donde no hay rencor, solo hay reparación. Antes estaba hablando con Julio, que es una persona que ha estado presente. Su padre fue fusilado un mes antes de que él naciera, ha estado toda su vida atrancado ahí. A partir de hoy está liberado. O una mujer en Arganda, cuando habían entregado la memoria histórica, ya estaba haciendo ahí un trabajo, creo que eran 114 restos o algo así, y una mujer que estaba a mi lado, 80 y tantos, me dijo, mi padre me lo dieron hace unos días, y pude ir a la tumba de mi madre y decirle, aquí tengo al hombre por el que has llorado tanto. Es tan simple, es tan sencillo. Y hay una frase de Gervasio Sánchez, con el que he viajado mucho y hemos sido pareja de hecho, pero ya estamos separados, nunca consumamos, eso es verdad, que la dijo hace poco en Guatemala y me gusta mucho. Si tú no eres capaz de empatizar con las víctimas, tú estás en la misma siempre de los victimarios. Muchas gracias. ¿Preguntas? Si pueden encender la luz para que veamos que todavía queda alguien. Y después, si tienen preguntas, se lo agradeceremos. No sé si hay un micrófono circulante o tendrán que hablar. Pues pregunto si quieres ya mientras tanto, ¿te parece? ¿Se me escucha? En primer lugar, agradecer a todos, ¿vale? Y luego, para ser muy rápidos y avanzar, quería hacer 3 preguntas a Fernando Martínez. Soy Olga Alcega. Quisiera saber en los presupuestos que ahora tanto estamos conociendo en los medios de comunicación, que si se avanza sobre ellos o no, ¿qué presupuesto tiene o dotación económica la oficina y todo lo que engloba memoria histórica? Esa sería una de las preguntas. La siguiente es, en Magallón, mayoritariamente, las personas que luego llevaron a asesinar a esta fosa, la mayoría fueron conducidos por la Guardia Civil. ¿Por qué no tenemos acceso a la documentación que seguro conserva el cuartel, que ahora ya no está, pero habrá pasado a otros cuarteles? Esto nos ayudaría a saber, en los esqueletos que todavía no les podemos poner nombre porque no hay documentación sobre ellos, ahí aclararía mucho. ¿Por qué no se puede acceder a este tipo de documentación? ¿Vais a hacer algo desde el gobierno para que se pueda acceder? Luego, otra pregunta que nunca se habla de ello, pero hoy lo has tocado, Fernando, que es las pensiones aquellas que en el 1979 se aprobaron para dar a las viudas, que fueron unas 500.000 pesetas de la época, y una pensión muy pequeña, que luego también tuvieron acceso los hijos viudos o hijas viudas o solteras, y luego se incorporó el divorcio, ¿no? Esas pensiones no se hace referencia que en el 2012, en diciembre, el 21 de diciembre, mediante un decreto ley que entraba en vigor el 1 de enero del 2013, el gobierno de Rajoy las anuló para siempre. Y no se puede solicitar ni una sola pensión por clases pasivas de Hacienda. ¿Vais a hacer algo para actualizar esas pensiones, que sí que las actualizó el gobierno de Rodríguez Zapatero, que cobraban 20 euros desde el 79, las actualizó a 140 y Rajoy las eliminó? Quedan muy pocos hijos, pero estos hijos merecen tener esa pensión. Es más, merecen que todos estos años
que Rajoy les ha privado de esa pensión les sea devuelto. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Primera cuestión, ¿qué presupuesto tiene en este momento la Dirección General de Memoria Histórica? Pues estamos funcionando con los presupuestos del año 18, que eran del Partido Popular, 0 euros. El año que viene vamos a esperar que apruebe un presupuesto y tengamos una cuantía relevante para acometer estos planes anuales, cuatrienales, etcétera, de sumaciones, etcétera, etcétera. Esa es un poco la situación de una manera rápida. Planteas una cuestión que me interesa y antes, con el tiempo tan breve que teníamos, lo podía comentar. El tema de los archivos. Habéis visto en la prensa recientemente que se va a proceder a la desclasificación de todo un conjunto de documentos de la época del franquismo. Y van a ser fundamentalmente militares, pero nuestra idea es de ir preparando un decreto de clasificación no solamente de archivos de documentación militar, sino también de interior, y también de la Guardia Civil. Para que vean un poco que estamos trabajando en esa idea de los archivos militares, cuando tenemos en este momento más de 300 páginas de documentos que van a ser desclasificados, pero nuestra idea es tomarnos, además esto lo planteaban Naciones Unidas, tomarnos con muchísimo interés en esta cuestión. Lo que planteas de las pensiones del año 12, evidentemente lo vamos a revisar ahora en la reforma de la ley, no lo vamos a replantear. Una reforma de la ley que queremos, ya sabéis que el Real Decreto Ley de sumación de los restos del dictador se tramita en el Congreso de los Diputados a través de un proyecto de ley, y ahí es donde vamos a poder meter las enmiendas todos los partidos políticos para mejorar la ley de 2007. Nosotros vamos a incluir un proyecto de reforma integral de la ley en algunos de los aspectos que antes comentaba y que todavía no he tenido la oportunidad de avanzarlo por el espacio-tiempo. Evidentemente se va a revisar eso, y se va a revisar lo que nos parece también importante, y es el tema que hasta ahora no se ha querido tocar, que es el tema de las incautaciones de bienes y las sanciones por los tribunales de responsabilidades políticas. Es algo que creemos que también de justicia. Hay que ir avanzando a resolver todos los flecos que quedan de la guerra civil, y fundamentalmente en función del reconocimiento y dignidad de las víctimas que no ha sido reconocido. Sería bueno, como en Estados Unidos hay una gran pared con los nombres de los muertos de Vietnam, igual también un monumento con los nombres de los muertos, que sea un monumento nacional que incluya, si quieres, muertos de ambos lados. Y después, algo que decía Paloma, la importancia de la memoria local. Se ha hablado mucho de la memoria histórica, se habla de la memoria de las ciudades, pero menos de la memoria local. Y a mí personalmente me gustaría que recuperáramos a todas aquellas personas que hicieron cosas contrarias a lo que se esperaba. Gente que salvó en vez de matar. La gente es la que tiene que tener calles también. Tenemos que saber también sus historias. Gente, por ejemplo, enterradores que colocaron botellas con los nombres de los muertos para que suspieran quiénes son. Ese tipo de gente que no obedeció a la tribu, no obedeció a sus principios, y esa gente debería tener una parte de nuestra memoria. ¿Más preguntas? Aquí hay una y otra. Yo nada más quiero no preguntarles algo, pero decirles algo. Allí en Francia, desde años, estamos luchando contra la apelación de guerra civil. Para nosotros, la guerra de España fue el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y para nosotros, el combate que llevamos en Francia desde hace años, y los políticos franceses se están dando cuenta y acatan lo que estamos diciendo, las dos no intervenciones que hubo de la parte de la democracia fue lo que hundió la Segunda República Española. Es por eso que para nosotros es muy importante. Es el principio de la Segunda Guerra Mundial. Es el principio de la lucha entre la reacción y los progresistas. La Segunda República Española tenía muchos valores. Y se ve cuando se lee la Constitución de la Segunda República Española. Para nosotros es un ejemplo. Y en Francia ahora se está estudiando
lo que era la Constitución de la Segunda República Española. Y para nosotros, en Francia, es muy importante. Aquí es muy importante lo que decíamos de la educación. Todo esto se enseña en el colegio. Por ejemplo, la gente que va a Bauhausen sepa que hay lengua española en esa clase. Todo eso habría que recuperarlo y los niños tendrían, y las niñas tendrían que ir a los sitios donde se ha producido a los centros para saber lo que ha pasado en el país, porque eran los pasos. Nunca se llega a la primera transformación. Empezamos en el siglo no sé qué y se acaba en el siglo XIX. Hay otra pregunta ahí atrás. Mis abuelos que eran republicanos españoles exiliados de Francia, no habla de los nietos, habla del exilio, y como nieta francesa que ya vivo aquí, hay algo que todavía me sigue chocando, es que en el año 2018 todavía no se ha hecho nada con la ley de amnistía. ¿Qué piensan hacer por aquí? La ley de amnistía. Me pregunta a mí que has dicho que estoy solo. ¿A quién lo preguntan? Pues así. Vamos a ver, a mí cuando hablo de la ley de amnistía me gusta situar las cosas como históricamente son. Daos cuenta, estamos hablando hoy de la ley de amnistía y la ley de amnistía se dio en el año 77, si no recuerdo mal. Bien, en ese momento yo recuerdo que toda la gente de la izquierda nos tiramos a la calle y gritábamos en las manifestaciones libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Eso es lo que planteamos en aquel momento todos los partidos de la izquierda. Incluso los partidos nacionalistas también planteaban eso. Hubo todo un conjunto de indultos y de amnistía desde que se inicia el proceso de la transición con Suárez, indultos y la ley de amnistía al final, la que prácticamente estaban todos en la calle. Quedaba nada más que, si no recuerdo mal, 78 presos políticos en las cárceles cuando se da la ley de amnistía. Y fundamentalmente eran de ETA, eran del Grapo, etcétera, cuando eso se hace. Digo un poco por situar la cuestión. A mí muchas veces me dice la gente del 2001, los que sois mayores y sabéis de la lucha sindical, la gente de comisiones obreras, me decía, por favor, Fernando, no tocar la ley de amnistía que nos permitió a nosotros, tener nuestros derechos pasivos de los años que estuvimos en la cárcel. Cuando pudimos salir de la cárcel, luego se nos reconocieron los años que estuvimos allí. ¿Cuál es el problema? El problema de la ley de amnistía, que es la utilización perversa, bajo mi punto de vista, que se ha hecho desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Porque España, antes de la ley de amnistía, había firmado lo que era el acuerdo de los derechos civiles y políticos. Y eso, precisamente, el derecho internacional está sobre el derecho interior, sobre el derecho español. Y ese planteamiento, ese pacto que firma el gobierno de España 4 meses antes que la ley de amnistía, sitúa claramente que los crímenes de lesa humanidad que antes se planteaban no prescriben. Por lo tanto, no prescriben. Otra cosa es la lectura que ha hecho una parte del Tribunal Supremo para decir que no prescriben. ¿Dónde creo yo que hay que situar el tema de los crímenes de lesa humanidad? Yo creo que hay que situarlo en la ley de memoria. Y concretamente nosotros lo situamos en la ley de memoria. Y hacemos posible que los elementos nocivos, por lo menos en el planteamiento que vamos a introducir en la reforma de la ley, hacemos posible que los elementos nocivos de la ley de amnistía evidentemente no tengan vigor en función de la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo. Esto es algo que nos han comentado juristas muy diversos que evidentemente entienden más que yo, que soy profesor de historia contemporánea, entienden más que yo y nos han dicho que situemos precisamente esos temas para que los elementos nocivos no puedan funcionar en la medida que plantea el Tribunal Supremo, que lo situemos donde hay que situarlo, que es la Ley de Memoria Histórica. Por lo tanto, ese planteamiento lo llevamos para que no prescriban los crímenes de
esa humanidad, lo llevamos directamente a la ley de memoria histórica. También habría que cambiar el Tribunal Supremo. Si hay otra oportunidad, no nombrar a Carlos Rivas como presidente. ¿Más preguntas? ¿Una última pregunta? Como si no tuviera micrófono, por favor. Buenas. Soy Luis Sánchez, soy de la UGT y cuando he estado ahí he visto en el memorial las dos primeras palabras que me han impactado. El PSOE y UGT. Aquí está UGT, pero no está el PSOE. ¿Alguien me puede contestar por qué no está el PSOE? No, el gobierno de Aragón no está el PSOE. ¿Por qué no hay una persona institucional del PSOE representando aquí al PSOE? A mí me da vergüenza eso. Yo lo doy simplemente porque me ha parecido que en la comunicación ponía que venía por parte del gobierno de Aragón. Si es por parte del PSOE, dígase que es por parte del PSOE. Si es por parte del gobierno de Aragón, hay que hacer una separación. Yo he venido por parte de la UGT y estoy muy contento de haber venido con compañeros. Pero me he sentido bastante huérfano al ver esa réplica, esa explicación en la placa en la que el PSOE, la UGT y los familiares se estaban reconociendo lo que había ocurrido, y me he sentido bastante huérfano al no haber sentido que el PSOE estaba con nosotros, simplemente. Y si me he equivocado, pues me encanta haberme equivocado y les dejo la palabra al PSOE. Sí, te pueden comentar más concretamente ese tema los compañeros de aquí de Aragón, pero yo te digo que además de director general de memoria para la memoria histórica en el Gobierno de España, soy el máximo responsable de memoria histórica del Partido Socialista Obrero Español, formando parte de la Comisión Ejecutiva Federal. Y es la primera vez que en una Ejecutiva Federal del Partido Socialista hay una Secretaría Ejecutiva de Memoria Histórica, que estamos impulsando todo este tipo de políticas de memoria, y de la misma manera lo estamos impulsando en todas las comunidades. No sé si son cuentas, del 82 y del 86. Yo a mí no es por nada, pero bueno, me parece una pregunta un poco desafortunada, porque también hay otros compañeros aquí de otros partidos que también se sentían huérfanos de que no haya representantes de sus partidos. Pero entiendo que estando la delegada del Gobierno de Aragón, el delegado del Gobierno de España, estando aquí el señor alcalde, que es el organizado, y el resto, no entiendo la pregunta para nada. Pero bueno, yo no soy del PSOE, soy militante de Izquierda Unida, y yo creo que también represento a una parte de los que hay aquí. Aunque mi nombre no esté puesto en el memorial, pero creo que también lo represento. En el 36 no existía. En el 36 no existíamos ninguno de los que estamos aquí. Solo una cosa, por casi alusiones, porque además de ser consejera, pero No se oye. creo que no se oye responsable por respeto también a la No se oye. además de consejera del Gobierno de Aragón, es que no se ¿me haces para que me calle ya? Además de ser consejera del Gobierno de Aragón, soy secretaria general del Partido Socialista en la provincia de Teruel, socialista desde que nací. No se oye. Y entiendo que la organización del acto quería también simbolizar la implicación de las instituciones, de las políticas públicas a través de las instituciones, independientemente de quiénes gobernamos. Pero lamento profundamente que el compañero no se haya sentido representado en las palabras de nuestro querido alcalde socialista, que tiene una mayoría absoluta, y en esta humilde representación del Gobierno de Aragón que dirige un socialista como Javier Lamar. Pero vamos, creo que responde evidentemente a la organización y a lo que ha querido simbolizar con este acto. No se oye, no se oye. Coge el otro. El otro micro. Me da igual, a mí me va a llegar todo es porque tengo buena voz. Más micros. Ahora sí.
fusilado. Aquí en Magallón hay una fosa abierta y de la que hemos extraído un montón de gente. Mi abuelo es uno de esos. Pero afuera, en la parte nueva de afuera del cementerio, hay otra fosa con otros tantos al menos. ¿Para cuándo las instituciones van a abrirnos esa fosa? ¿Para cuándo nos van a dar dinero a Jaén para poder abrir esa fosa? El permiso y la fosa. Quiero saberlo, es algo que necesito saber. Porque igual que mi abuelo estaba dentro, los que están afuera también son mi abuelo. Sin lugar a dudas, yo creo que es un tema clave en este momento en las políticas de memoria. Yo creo que hay que centrar, hay otros aspectos como reparación integral, las cuestiones de la educación, la comisión de la verdad que se planteaba, pero desde luego el planteamiento por lo menos del Gobierno de España, pero lo hacemos conjuntamente con las comunidades, los ayuntamientos y con las diputaciones, es acometer cuanto antes un plan anual, bueno, cuatrienal, pero anual, para empezar a trabajar a fondo en una política de sumaciones significativa, importante. Y entonces tendremos, la idea que tenemos nosotros es ponernos de acuerdo con, en este caso, la Comunidad Autónoma de Aragón, con la Diputación y con el Ayuntamiento, en este caso de Magallón, para firmar algún convenio que nos pueda permitir seguir avanzando en lo que tiene que ser las exhumaciones que restan. Así que esa es una de las prioridades que tiene el Gobierno de España, y evidentemente el otro día, cuando tuve la oportunidad de estar con los representantes de las comunidades autónomas, estaban todos de acuerdo en esta idea. Por lo tanto, vamos a conveniar, vamos a ponernos de acuerdo en cómo hacerlo y qué actuar, qué fosas son prioritarias, porque hay unas que son más prioritarias que otras, qué fosas son prioritarias para ir introduciéndolas anualmente en ese proceso de sumaciones. Pero que te conste una idea. Esto es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la democracia española. Y por eso el plan fundamental de cara al próximo año se va a centrar aquí, además de la aprobación de la reforma de la ley y tal, que nos permita tener instrumentos y mecanismos jurídicos para que no tengamos entorpecimientos, que la ley de 2007 ha tenido muchos entorpecimientos. Y entonces, por eso, la necesidad de la reforma de la ley de 2007. Tienes más mesas, reservar más preguntas, más preguntas para ellos. Porque tú nos has ayudado muchísimo en conseguir ayudas para la identificación. Y Fernando está en como de interés y más para que se haga un artículo de la biblioteca. Ramón luego, pues que vamos a decir, mañana lo podéis escuchar en la serie, y para hablar de Magallón, ¿no? Y Maite, pues siempre dándole la vara como estamos, pero que sale sus departamentos con las ayudas también de la histórica. Y Paloma, una experta desde ya en la transición, investigando las fosas grandes. Entonces, aquí no queríamos que se haga un debate. Pues retiro mi denuncia. No, queríamos unas jornadas que se hablasen de lo que es las cosas de la verdad